Muy bien, vamos a descubrir los resultados a los que ustedes debieron llegar. De materiales, el producto B nos va a costar $45, de mano de obra 30 y de gastos indirectos de fabricación 14.80, para un total de 69.80. Vamos a agregarle un decimal más para tener igualdad en los decimales de ambos productos. Ahora entonces sabemos que el costo de producir esa unidad es de 69.80 para el producto B y 62.61. Esos valores siempre deben ser menores al precio unitario de venta para que se genere utilidad. Si no logramos que los precios unitarios de venta sean mayores al costo de producción, entonces la empresa va a generar pérdidas, lógicamente. Ahora, los precios se determinan conforme a las técnicas que les mencionaba, a través de la competencia de un estudio de mercado o factores como la calidad del producto, la presentación, el servicio agregado que se le pueda dar al producto. Incluso entre esos servicios tenemos la atención al cliente postventa. Todos esos factores son factores a favor de mantener un precio adecuado que nos permita tener solvencia financiera. Otra situación también que suele ocurrir es que algunas empresas subsidian los productos, ya que sus costos son mayores que sus precios de venta. Y esto suele pasar debido a que esos productos subsidiados son los que le permiten permanecer en el mercado. Por esa razón estratégica es que los empresarios deciden subsidiar ese tipo de productos. Por ejemplo, en este ejercicio podemos observar que el producto A cuesta 62.61, pero se vende en 50. Eso no es rentable para la empresa, pero como les estoy explicando, suelen subsidiarse productos para poder entrar o permanecer en los mercados. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a calcular el estado de costo de venta, que también se puede denominar presupuesto de costo de mercancía vendida. Como esto que estamos haciendo es un presupuesto, por eso se denomina de esta manera. Sin embargo, si fueran ya los resultados históricos, se va a llamar costo de lo vendido. Para ello, vamos a ubicar en esta tabla los valores en dinero del inventario inicial. Este lo tenemos en la tabla datos, en la fila D41, y vamos a irlo a traer D41. Tenemos estos 225,000. Luego vamos a poner las compras y para ello vamos a hacer varias sumas. Vamos a ir a la B81, B81, solo para que vean de dónde se van a ir a traer los datos. Pues vamos a llevarnos estos valores. La B81 más la C81 más la D81 más la F81, es decir, son todos los datos,
de costo de materiales que calculamos para cada uno de los trimestres. Entonces vamos a llevarnos todo esto. Hay otra forma de hacerlo también y es aplicando una fórmula de suma, pero en este caso con el objeto de que vean de dónde se están llevando los datos, lo he hecho uno por uno. Bien, esto nos da 4.925.000. Ahora ponemos el inventario final, que también lo tenemos calculado en 200.000 en la tabla datos y lo ubicamos. No obstante, vamos a hacer una corrección a la imagen que les estaba presentando. Aquí debe ser un signo menos para poder calcular el total de materiales en dólares. Entonces sumamos el inventario inicial más las compras menos el inventario final. Y esto nos da como resultado 4.950.000. Ahora vamos a ir a traernos la mano de obra que la tenemos también calculada para cada uno de los trimestres y para cada uno también de los materiales o los productos. Vamos a ir a la de 120. De ahí nos vamos a traer los costos de mano de obra. Tenemos este 100 más 228 más 256 más 165 más 8.750 más esto y esto. Eso nos da entonces 1.170.000. Ahora vamos a ir a traer también los costos indirectos de fabricación. Estos los tenemos en la fila de 156. Vamos a irlo a recoger solo para que lo observen, más la fila H56. Bien, ya tenemos también el costo indirecto de fabricación y ahora vamos a sumar estos valores que nos permiten calcular el costo total de fabricación, que son los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Eso nos dio el resultado de 9.650.000, lo que le vamos a sumar el inventario inicial de productos en proceso, ya que suele ocurrir que siempre hay productos que quedan al final del ejercicio a medio terminar, por eso se llaman productos en proceso. Esto lo tenemos en la tabla datos B127. Vamos a B127. Ok, aquí en el balance dice que tenemos productos en proceso, que es el inventario inicial B127. Y el inventario final de productos en proceso, que también lo vamos a ir a traer a el mismo lugar. Ahora les explico que estamos asumiendo de que nos quedamos con la misma cantidad, ya que no hemos hecho los cálculos. Sin embargo, en la realidad suele ocurrir que al final del ejercicio se hacen inventarios y se valoran estos productos hasta donde queda su producción ejecutada. Ahora vamos a sumar el gasto de fabricación más el inventario inicial menos el inventario final. Igual vamos a corregir acá solo para que quede
en correspondencia con la operación que hemos hecho. Ahora ponemos acá los inventarios iniciales de productos terminados, que también lo vamos a tener de la tabla de datos en la fila 128. Productos terminados. Y el otro dato, ese sí ya lo tenemos, lo vamos a calcular multiplicando C25. Para ello abrimos un paréntesis, más C25. Vamos a ir a ver de dónde vienen. C25 más esto por B179, B por B179. ¿Y qué es B179? B179 es el costo total por unidad de el producto A. Es decir, que estamos multiplicando las unidades de inventario final del cuarto trimestre por el costo de producción para el producto A. Lo mismo hacemos para el producto B. Entonces vamos a traernos la F25, que son las unidades de inventario final, por T179. T179. Y eso nos permite obtener el valor del inventario final de productos terminados. Ahora vamos a terminar entonces calculando el costo de las mercancías vendidas, y se obtiene de sumar los 9.650.000 del costo total de productos terminados más el inventario inicial de productos terminados menos el inventario final. Esto nos da 9.046.961. Ahora bien, vamos entonces a construir el estado de resultados proyectado. Vamos a ir a traer entonces los valores que habíamos calculado de ventas totales, que están en la F13, que es lo primero que hicimos al arrancar este ejercicio, estos 13.500.000. Esa es la cantidad que nos vamos a llevar para calcular el estado de resultados. Entonces, más F13. Ahora le restamos el costo de lo vendido, que es lo que acabamos de terminar de calcular, y a las ventas le restamos el costo de lo vendido y obtenemos lo que se llama utilidad bruta, que es la primera línea donde el empresario o el analista financiero determina si hay o no un punto equilibrado entre la producción y la venta, entre lo que me cuesta producir y lo que gano. Luego vamos a poner acá los datos de los gastos de administración y venta que habíamos calculado previamente, que están en la hoja datos B110, hoja datos B110. Es este total, solo para que lo veamos. Aquí están gastos de administración y venta. Decíamos que en salarios, comisiones, publicidad, sueldos, papelería y útiles, servicios públicos, honorarios. La diferencia entre salario
y sueldo es que el primero es de los vendedores y el otro es de los que trabajan en la oficina. Y la resta a la utilidad bruta menos los gastos de administración y venta, que también suelen llamarse gastos de operación, nos da la utilidad antes de impuestos e intereses. Sin embargo, en este momento solo vamos a calcular el impuesto y teníamos que la tasa a aplicar era del 30%, que también lo vamos a traer de la tabla datos. Y ahora entonces, al hacer la resta de la utilidad después de la operación menos los impuestos, tenemos la utilidad a distribuir o la utilidad de los accionistas. Esto es el resultado que esperaríamos obtener de las operaciones. Ahora vamos a construir el flujo de caja proyectado. Para ello vamos a tener que llenar ciertas variables, entre ellas el saldo inicial de la caja, que esto viene del balance o de la estimación previa que hicimos. Si fuera un negocio que está arrancando, pues entonces sería la cantidad de dinero con la que los accionistas están considerando arrancar el negocio. Entonces, en este caso son los 500,000. Luego vamos a traernos todas aquellas partidas de los datos que previamente calculamos que hacen o provocan una erogación de efectivo. Entonces le vamos a sumar las ventas de contado y para ello habíamos estimado que en el periodo se recupera el 70%. Entonces vamos a multiplicar las ventas siempre en el F9 por 0.70 y que de las cuentas por cobrar que hemos estado acumulando en el balance, habíamos determinado que estas se recuperaban en el siguiente periodo. En este caso vamos a irnos a traer el 1.250.000 y la suma entonces de estos dos valores nos da el resultado de ingresos del mes. Los ingresos del mes más el saldo inicial nos da el saldo disponible. Ahora en la siguiente vamos a ubicar las salidas de efectivo y para ello vamos a ir a traer los datos que habíamos calculado en la B81, C81 y D81, que es la compra de materiales. Vamos, B81, vamos a ir a traerla. Costo de materiales es esto. Estamos trabajando el primer trimestre, por eso no hay que confundirnos. Primer trimestre de materiales. Entonces, esto, que es el material X más el material Y más el material Z. Eso nos dio 520,000. También se nos decía en el ejercicio que hay una compra de activos que vamos a realizar por 600,000. Entonces, 600,000 puede ser que hayan estimado adquirir alguna maquinaria o ampliar la planta. También dice que tenemos obligaciones bancarias, las cuales se pagan en el transcurso del siguiente semestre. Para ello vamos a ir a traer de la tabla datos en la B125, que son los que se encuentran en el balance
¿verdad? Decíamos de 125, que son las obligaciones bancarias y que las pagamos en 2 trimestres, es decir, en los próximos 6 meses. Para ello ubicamos una parte acá. Luego tenemos las cuentas por pagar, que también dice que las vamos a pagar en el transcurso del año. Pues vamos a traernos las cuentas por pagar que tenemos aquí y la dividimos entre 4. ¿Por qué? Porque son 4 trimestres. Luego, la mano de obra que hemos calculado está también relacionada al primer trimestre, que se encuentra en la fila de 123 más la fila de 120 más la fila H120. Y solo para que comprobemos, vamos a darle clic ahí para ir a ver las cantidades de donde se están extrayendo. Y entonces dice que son estos valores. Primer trimestre, estamos trabajando la mano de obra. Vamos a hacer una corrección porque estamos también sumando este valor de la 123 que no debemos incluirlo. Entonces son 108,750 y el costo sigue el costo indirecto de fabricación, que para el caso lo encontramos en la fila de 145 y H145. Vamos a ir a buscarlo. De 145 es este, más la H145. Estamos trabajando el primer trimestre. Nos da 783. Ahora los gastos de administración y ventas que habíamos calculado, vamos a, como lo hemos calculado para todo un año, entonces vamos a poner la cuarta parte de esos gastos en cada trimestre, que son los 337,000. Intereses para el primer trimestre no tenemos, así que vamos a dejar en blanco esa casilla, pero sí dice el balance que tenemos un impuesto por pagar de 75,000, lo cual lo vamos a dividir entre 4, asumiendo que lo vamos a pagar en el resto del año. Entonces eso nos da el siguiente resultado de salidas con un saldo en el periodo de 168,495. No hemos ingresado financiamiento y por lo tanto no hay cálculo de intereses ni amortización de capital. Por lo que el saldo final de ese trimestre va a ser de 168,000. Ese valor se convierte en el saldo inicial del otro trimestre. Entonces volvemos otra vez a la historia de lo que hemos hecho en el primer trimestre. Decíamos que las ventas se han estimado en el 0,70. Entonces ahora vamos a ir a traer las ventas del trimestre número 2 que se encuentran en la fila F10. Vamos a ir a la fila F10. De esto lo multiplicamos por 0,70 y nos da 2,450,000. Luego, entonces,
dice que los recaudos son los cobros que vamos a tener del periodo anterior. En este caso es el 30% de la fila F9. F9 por el 30%. Recuerden que acá vendimos de contado el 70% y aquí cobramos el otro 30%, que suman los 1.750.000 del primer trimestre. Ok, entonces esto, la suma de esto, vamos a ampliarla hasta ahí, nos da 2.975.000. Entonces, más la caja que traemos al inicio, nos da 3.143.000. Con esa cantidad es la que contamos durante el periodo para poder hacer la adquisición de materiales, activos, obligaciones bancarias, etc. Entonces vamos a ubicarnos, vamos a ir a traer los datos de las compras de materiales en la F81. Aquí vamos para el segundo trimestre. F81, y solo para que tengan seguridad de dónde los estamos trayendo, vamos a ir a F81, que corresponden a los datos que calculamos de compras para el segundo trimestre, para cada uno de los tres materiales. Eso nos da un total de 1.661.000. Luego dice que vamos a comprar activos por 350.000. Acá probablemente sean gastos de instalación de la maquinaria que se compró o maquinaria extra o equipo de transporte que se haya necesitado adquirir. Entonces, de las obligaciones por pagar, vamos a poner la otra parte que traemos en el balance inicial, y de las cuentas por pagar vamos a poner la cuarta parte. Para ello solo vamos a copiar la fórmula o el resultado que ya traíamos. De la mano de obra, ahora sí vamos a irnos a traer lo que está en la fila de 125. Vamos a la fila de 125. Estamos en el segundo trimestre, entonces de 125 más H125 nos da 363.000. Hoy vamos a ir a traer también los costos indirectos de fabricación que están en la fila de 148. Estamos en este valor más eso respecto al producto A y esto respecto al B. Pues nos da 922.000, y luego los gastos de administración y ventas, pues solo, como ya habíamos calculado una cuarta parte, vamos a enviar el mismo valor del trimestre anterior para completarlo. De igual manera, los impuestos que habíamos estimado que se iban a pagar durante el resto del año, es decir, los impuestos que traemos del año anterior. Ok, ahora si ustedes observan, hay un déficit de 947.000. Entonces, para cubrir ese déficit, vamos a asumir que se adquiere un préstamo de capital de trabajo de 1.500.000, y lo vamos a poner de 1.500.000 para tener un margen de caja que nos permita, pues, cubrir alguna crisis futura. Regularmente los gerentes financieros siempre hacen un cálculo de por lo menos cubrir de 2 a 3 meses las operaciones de la compañía con los saldos de caja. Esa es una estrategia financiera que se utiliza. Vamos entonces a suponer
que este préstamo lo adquirimos a una tasa del 6% y para efectos del ejercicio vamos a considerar que se paga flat el 6%. Hay dos tipos de cálculo. El flat es sobre el saldo y el otro es la tasa efectiva que se cobra conforme a los días transcurridos. Entonces, para efectos del ejercicio lo vamos a hacer en este sentido, para no tener que estar calculando cuántos días han transcurrido desde la adquisición hasta la fecha en la que estamos haciendo el cálculo. Entonces vamos a fijar el 6%. Esto nos da un saldo final de 462.246, que sería entonces el saldo de caja con el que vamos a comenzar el trimestre número 3. Entonces hacemos los mismos cálculos también del trimestre 3, multiplicando las ventas que calculamos para el trimestre 3, que están en la F11, por la tasa de cobro del 0.7 o 70%. Luego, lo que cobramos de las ventas que hicimos el mes pasado, es decir, el F10, en este caso, F10, este F10, pero ahora por el 30%, más F10 por 0.30. Eso nos da un total de ingresos de 5.5 millones más el saldo inicial, 5.9 millones. Ahora trabajemos las salidas. En las salidas tenemos que de materiales lo que lo que se estimó comprar para el trimestre número 3 está en las celdas B91 más C91 más D91 por 1.748.000. Y se adquieren otros $50,000 de activos. Esto para completar los datos que habíamos ya previamente estimado que íbamos a comprar. Recuerdan estos datos que están por acá. Miren, dice que vamos a adquirir $1 millón de activos. Entonces, con estas tres cantidades estamos cumpliendo a la premisa del $1 millón. Obligaciones bancarias ya no hay en este momento porque lo pagamos entre 2 trimestres, el saldo que traíamos del balance anterior. De cuentas por pagar, hemos calculado que el saldo del balance lo íbamos a pagar en los 4 trimestres, es decir, en el resto del año. De mano de obra, vamos a traernos los datos que también calculamos en las filas de 130 más la fila H 130, lo que nos da 440,000. Costos indirectos de fabricación, también lo que calculamos previamente, que está en la fila T 151 más H 151. Y el último dato antes es el gasto de venta, lo cual habíamos estimado en la cuarta parte del total que habíamos calculado en el estado de resultados. De impuestos sobre la renta, habíamos dicho que el saldo que adeudábamos lo íbamos a pagar en el resto del año, por lo que ponemos la cuarta parte. Ok, entonces esto nos da una salida de 3.937.000 menos los 5 millones que
tenemos de disponible nos da un saldo del periodo de 2.037.000. Aquí podemos hacer amortización de capital, pero a veces es necesario primero hacer la previsión del siguiente trimestre para verificar si nos va a alcanzar a hacer algún pago. Entonces, solo vamos a calcular los intereses sobre el saldo, que sería siempre esto por el 6%, los 90.000. Entonces, en este trimestre hemos terminado con 1.947.000, que es lo que nos da para iniciar en el siguiente trimestre. Hacemos la misma historia de las ventas, aplicando el 70% de lo que calculamos en la F12 por el 70 y nos traemos el restante 30 de la fila F11 más F11 por punto 30. Esto nos da un ingreso del periodo de 3.225.000 más el inicio, 5.172.000. De compra de materiales, ahora vamos a ir a traernos los materiales que calculamos para el cuarto trimestre, que están en la F91 más la G91 más la H91. Y además de esto, dice que nosotros vamos a hacer una compra de activo, pero esta es un título valor por 1.500.000. Puede ser una acción o varias acciones que se hayan adquirido, por lo que se pone entonces la cantidad que habíamos estimado que íbamos a invertir. Luego nos vamos a las cuentas por pagar, a ubicar la última parte de las 4 que habíamos calculado y ponemos ahora la mano de obra que hemos calculado para el cuarto trimestre, que están en la D 135 más H 135. Asimismo, la mano de obra que la tenemos en la D 154 más H 154. Y de igual manera traemos el valor de los gastos de administración y venta que corresponden a la cuarta parte que habíamos calculado. Asimismo, vamos a ubicar la otra cuarta parte de los impuestos para totalizar 4.339.000 de salidas, menos los 5.172.000, tenemos 832.000. Ahora sí podemos considerar hacer un abono del préstamo. Para el caso podemos pagar 500.000, por lo que vamos a calcular los intereses por la diferencia que estaríamos adeudando todavía. Es decir, a este valor le restamos lo que estamos pagando y al saldo que aún adeudamos le vamos a multiplicar por el 6%. En este caso son $60.000. Entonces al final del ejercicio vamos a terminar con $272.480. Esto nos lleva a que tengamos que corregir el estado de pérdidas y ganancias, ya que acá no habíamos incluido intereses, por lo que vamos a insertar la fila de intereses y vamos a modificar también el cálculo de los impuestos. Sumamos los intereses
que hemos calculado para todo el ejercicio, nos da 240,000. Eso implica que acá tenemos que hacer también una corrección de fórmula para calcular la base sobre la que vamos a aplicar los impuestos, es decir, la utilidad antes de impuestos e intereses menos los intereses. Nos da a pagar 858. Ahora aquí también tenemos que restar los intereses para determinar la utilidad neta. Bien, con eso hemos completado el estado de pérdidas y ganancias para incluir los intereses que hemos estimado se van a pagar en el año. Ahora veamos, vamos a construir el balance general proyectado, que es el último estado financiero que vamos a calcular o a llenar para completar nuestro ejercicio. Realmente ha sido bastante largo, sin embargo espero que hayan aprendido en detalle a cómo elaborar un presupuesto maestro. Bien, caja y bancos es lo que determinó el flujo de caja que hemos construido previamente. En cuentas por cobrar van a ser el restante 30% de las ventas del trimestre 4 que están en el F12 por el 30%. En los documentos por cobrar, esto pues no hicimos ninguna gestión de cobro, se mantienen los mismos valores que traemos del balance inicial. Ahora en las inversiones temporales sí hicimos una adquisición, traíamos una inversión de 100,000 más los 1,500,000 que adquirimos y lo ubicamos acá, nos da 1,600,000. En inventarios vamos a sumar los inventarios finales que están en la B189, B189, lo vamos a ir a ver para que se ubiquen, más el inventario final de productos en proceso, más el inventario final de productos terminados. Esto nos da 2,026,000. Pues la suma de esos valores se denominan corrientes, activos corrientes. Es entonces el total de activos corrientes. Hoy vamos a hacer los activos fijos, entre los cuales se encuentra propiedad, planta y equipo. Y la propiedad, planta y equipo la encontramos en los datos que teníamos en el balance inicial P133 más las compras que hicimos, que teníamos el ejercicio que hemos estimado. Bien, vamos a irnos entonces a la suma. Vamos a sumar todas las compras que hicimos de activos o de inversión en los 3 trimestres anteriores. Son estos 600, 350 y 50. Entonces tenemos 6 millones. Y traemos la depreciación acumulada del ejercicio anterior. Aquí vamos a corregir algo. Vamos a moverlo. Ahora el activo total de activo fijo es la suma algebraica, sin embargo, las depreciaciones se restan. Si tuviéramos en signo negativo, pues hacemos una suma normal. Entonces 4,750,000 y el total de activos, que es la suma de los activos corrientes más los fijos, de 9,220,000.
Ahora vamos a completar los pasivos. Aquí nos hace falta ubicar un saldo que traemos, que no lo pagamos, de sueldos por pagar de 50,000. Probablemente este sea un saldo de alguna estimación que hicimos por algún litigio con algún empleado que se haya despedido, o es una provisión que también suelen hacer los contadores para cubrir alguna erogación. Bien, de las obligaciones financieras, recuerden que habíamos adquirido un préstamo de 1,500,000, pero le pagamos 500, entonces debemos 1,000,000. Luego de los impuestos por pagar, este es el cálculo que acabamos de ajustar en el estado de resultados por 858. Esto nos da un total de 1,908,000. Ahora vamos a completar las acciones comunes o el capital social de los accionistas. Esto queda fijo. Y las utilidades retenidas, que corresponden a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores más del ejercicio que terminó en ese año que estamos, de donde estamos tomando el balance, para 1,307,000. A esto le sumamos la utilidad del ejercicio que estamos proyectando de 2,024,000, lo que nos da 7,311,000. Como ven acá, las cifras son iguales tanto en el activo como en los pasivos y patrimonio, por lo que el ejercicio ha sido un éxito. Así que espero de que hayan aprendido. Creo que ha sido bastante largo, sin embargo, espero de que con la minucidad y el detalle con el que he tratado de explicarles les quede muy claro para que ustedes puedan hacer un ejercicio que se les va a dejar como una tarea. Cuídense, nos vemos en la próxima clase y no se desanimen, que la vida continúa y vamos a seguir aprendiendo más del tema financiero. Hasta luego.